Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos comenzando ya el último mes de este año de bendición de Dios. Y hoy hablaremos precisamente de las naciones bendecidas. Hay multitudes de naciones alrededor del planeta Tierra. Dios creó todas las naciones. Todas las naciones están ante los ojos de Dios. Pero hay naciones bienaventuradas y hay naciones que no son bienaventuradas. México es una nación bienaventurada y hoy hablaremos de cómo una nación puede ser bienaventurada. Hoy hablaremos de lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña con respecto a las naciones. Hablar de naciones también es hablar de el liderazgo de una nación. No puede haber nación sin un líder. En México, el líder es el presidente Andrés Manuel López Obrador. No podemos hablar de México sin mencionar al presidente, o no podemos hablar del presidente sin mencionar a México. Es lo mismo con Estados Unidos. No podemos hablar de Estados Unidos sin mencionar al presidente Joe Biden. O en Rusia, no podemos hablar de Rusia sin el presidente Vladimir Putin. Cada nación tiene su propio presidente. Y hoy hablaremos de todo ello porque Dios está atento a todo lo que está pasando en cada nación. Y la iglesia de Jesucristo, está aquí para interceder a favor de las naciones, a favor de los presidentes. Es la función de la iglesia importante para los tiempos que estamos viviendo, para que Dios intervenga en una nación y haya bendiciones. Orar por las autoridades. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito en las Escrituras con respecto al trabajo de la iglesia. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de naciones bienaventuradas. México es una nación bendecida y bueno, estamos en un mes bendecido también. El mes de diciembre lo estamos iniciando y lo estamos iniciando proclamando la bendición de Dios para cada familia de México. Así es, sean todos bienvenidos. Sí, decía el salmista David, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y eso nos habla que donde quiera que se esté clamando el nombre del Señor Jesucristo, hay salvación. Y eso se traduce en sanidad, en restauración, en el fortalecimiento de la economía, la seguridad y todo lo que conlleva, porque esa es la bendición de Dios, que hay prosperidad, que hay bienestar. Bueno, y le damos gracias a Dios también que en medio de la pandemia que acabamos de pasar toda la humanidad, bueno, México fue uno de los pocos países que no se endeudó, sino que la pandemia, es cierto, sí frenó en algo el avance, pero México no se endeudó. Y eso pues fue un gran atino del presidente de México, no endeudar a México en la pandemia. Hablar de una nación es hablar también del presidente. Hablar del presidente es hablar de la nación. Por ejemplo, la Biblia nos enseña del rey Nabucodonosor. Eran los tiempos cuando el profeta Daniel estaba allí en Babilonia. Babilonia era la ciudad-estado, era el imperio mundial de ese tiempo. Y el rey, el emperador mundial, era Nabucodonosor. Y Dios le llamó mi siervo. Todo rey, todo presidente de una nación es un siervo de Dios. Porque Dios es el creador de las naciones. Es un servidor de Dios. Es un servidor de Dios. Empecemos leyendo Jeremías capítulo 27, versículos 5, 6 y 7. Allí Dios está hablando de la creación de la tierra, de la creación de las naciones, y está hablando precisamente de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Al tiempo de hoy sería un presidente de una nación. Aquí tenemos al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y esto fue lo que dijo Dios, mi siervo. Jeremías 27. 5, del 5 al 6 y 7.
yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Aquí tenemos entonces la vinculación estrecha entre una nación y su liderazgo o su gobierno. Hay un rey para una nación, hay un presidente para una nación. Y como dice la Escritura, ¿no? Que Dios es el que pone y quita reyes. Sí, Dios es el que pone reyes y quita reyes. ¿Cómo? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo es que Dios opera en el planeta Tierra? Para ello está la iglesia. La iglesia está aquí en el planeta Tierra precisamente para comunicar una nación con el cielo, con Dios. En los tiempos de Babilonia, en los tiempos del rey Nabucodonosor, Dios tenía allí en Babilonia a un siervo, a un profeta, el profeta Daniel. Y era el profeta Daniel quien comunicaba todo lo que acontecía en Babilonia, en el imperio babilónico, y los requerimientos del rey Nabucodonosor con Dios. Solamente el profeta podía comunicarse al cielo, comunicarse con Dios. El rey Nabucodonosor acudía al profeta Daniel para consultar acerca de misterios, secretos, sueños que tenía el rey y no sabía lo que era ese sueño. Dios estaba mostrándole al rey el futuro, pero el rey no lo entendía, porque los misterios son de Dios y Dios los revela a sus siervos los profetas, y el profeta era Daniel. Al tiempo de hoy, la voz profética en el planeta Tierra es la iglesia. Todo cristiano, hombre o mujer, es un profeta de Dios. A través de la oración, Dios está revelando secretos. Es lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la iglesia a través de la oración que está bendiciendo la tierra, bendiciendo la nación, bendiciendo las autoridades. Pero no es de todos este conocimiento, no es de todos el saber que la iglesia es una autoridad espiritual y tiene un papel muy importante para el desarrollo de las naciones en el planeta Tierra. Es la iglesia la que comunica la tierra con el cielo, y hoy hablaremos de ello porque Dios es Dios de las naciones. La Biblia dice que Dios creó este planeta Tierra no para estar vacío, sino para ser poblado. Y la Biblia dice que de una sola sangre, esto es la sangre de Adán, se hicieron todos los linajes de la tierra. Y Dios puso fronteras, delimitaciones territoriales. Por eso México está delimitada. Al norte hay una frontera con Estados Unidos, al sur hay frontera con Guatemala, con Belice, y tenemos dos grandes costas, tanto al oriente como al occidente de México. Dios estableció todo ello. La Biblia es un libro que nos va enseñando y nos va abriendo el entendimiento por medio del Espíritu Santo, que está hoy revelando muchas cosas que no se entendían. Por eso vamos a hablar de las naciones bienaventuradas, porque Dios quiere que toda nación sea bendecida. Aquí vamos a leer primeramente el Salmo 86:9. El Salmo 86:9 habla de las naciones que Dios ha creado, y todas las naciones que Dios creó, un día al futuro estarán adorando a Jesucristo. Jesucristo va a regresar al planeta Tierra y todas las naciones con sus presidentes, primeros ministros,
algunos reyes adorarán al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor Jesucristo. Por eso hay que enseñar todo ello a los que están en autoridad, a los presidentes, a los primeros ministros, a los reyes, porque si les toca la venida de Jesucristo en su tiempo, entonces van a tener que dar cuenta del tiempo correspondiente que han vivido aquí en la tierra y han gobernado su respectiva nación. Cada rey, cada autoridad dará cuenta en la resurrección, dice la Biblia, darán cuenta de lo que hicieron en la tierra. Por eso aquí el Salmo 86:9 habla que todas las naciones irán a adorar a Dios. Voy a leer desde el 8. Dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Aquí tenemos entonces una parte de las Escrituras que nos van hablando de las naciones. Cómo comenzó la bendición a las naciones que hoy están establecidas, y la vemos en un mapa mundi, en un mapa que abarca todas las naciones, en un globo terráqueo. Hoy en día todo comenzó con Abraham, el padre Abraham. Dios le dijo a Abraham: en ti, Abraham, van a ser benditas todas las naciones de este planeta Tierra. Gálatas capítulo 3, versículo del 8 al 9, allí está el pacto que Dios estableció con Abraham de bendecir a toda la tierra. Dios es Dios de bendición y cada nación sería bendecida a partir de Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Toda nación que caminara en el cumplimiento de la palabra de Dios, esto es caminar en fe, esto es caminar en el temor a Dios, Dios bendeciría esa nación. Leamos Gálatas 3 del 8 al 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso la iglesia está predicando en cada nación fe. En cada nación se predica el Evangelio, la palabra de Dios, para que las personas tengan fe. Porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Así que la iglesia está trabajando, predicando el Evangelio, pero también orando para que la nación correspondiente reciba la bendición de Dios. Así que aquí tenemos cómo comienza la bendición desde hace mucho tiempo atrás. Esto hablaría que estamos en el año 2000, unos 4,000 años atrás, más o menos. Porque dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, o sea, son de fe, estos son hijos de Abraham. Así es. Vamos a leer ahora Gálatas 3 del 27 al 29, porque es en la primera venida de Jesucristo cuando da nacimiento a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es un milagro de Dios. Así como el nacimiento de Cristo fue un milagro, también la iglesia nació en un milagro, en algo sorprendente, porque Dios es Dios de milagros. ¿Quién hizo el milagro? El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que llegó a María y le dijo: el poder del Espíritu Santo te cubrirá y el santo ser que nacerá será el Hijo de Dios. Lo mismo sucedió cuando nació la iglesia cristiana en Jerusalén. Vino la presencia del Espíritu Santo cubriendo a 120 personas que estaban reunidas orando en Jerusalén, y allí
nace la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar un lenguaje diferente, el lenguaje del cielo. Así que la iglesia es un milagro. Jesucristo, Él es el hacedor de los milagros y debemos saber que todo lo que tiene que ver con milagros es de fe. Por eso caminamos en fe creyendo en lo que dicen las Escrituras. Y en la primera venida de Cristo, allí se cumplió lo que Dios le prometió a Abraham. Abraham le dijo Dios, en ti serán benditas todas las naciones del planeta Tierra. Entonces esto se cumpliría en la iglesia de Jesucristo, el cuerpo espiritual de Cristo, que desde hace 21 siglos atrás está predicando en todas las naciones, en bendición a cada nación y a cada presidente de cada nación, a cada primer ministro de cada nación, a cada líder político de cada nación. La iglesia está sobre los problemas de la tierra. La iglesia camina en fe. O sea, la iglesia es una autoridad espiritual. Es una autoridad espiritual. Veamos Gálatas 3 del 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Dios le dijo a Abraham que toda la tierra, todas las naciones, toda la tierra sería bendecida en Abraham. Por lo tanto, esta bendición se la dio Dios a la iglesia. A los gentiles. A los gentiles. Así que México es una nación gentil, Guatemala es una nación gentil, Rusia es una nación gentil, Brasil es una nación gentil. Solamente hay una nación judía, es la nación de Israel. Todas las demás son naciones gentiles. Y aquí está la bendición que Dios estableció desde Abraham para las naciones gentiles y se cumplió en Jesucristo. Toda persona que se bautiza, empieza hablando del bautismo en agua, toda persona que se bautiza en las instrucciones dadas por Jesucristo de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empezará una vida nueva. Será un servidor de Dios aquí en la tierra. Y si vemos realmente por qué, porque realmente Abraham tuvo fe. Sí. O sea, Abraham es antes de la ley. Dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, todos los que ahora somos de Cristo, que, como dice la Escritura, precisamente en Gálatas, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, allí es donde empieza a contar la bendición de Abraham. El que es de la fe. Por eso Jesucristo dio la gran comisión de ir a todas las naciones de la tierra llevando las buenas nuevas del Evangelio, predicándole a los pobres del planeta Tierra. En Hechos 1:8, aquí encontramos la comisión dada por Jesucristo, empezando desde Jerusalén. Se predicaría desde Jerusalén, llevando el Evangelio. Puedes buscar Lucas también, 4:18. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de este planeta Tierra es la gran comisión dada por Jesucristo a la iglesia. La iglesia cubre todas las naciones de la tierra. Por eso en Mateo 28, ahorita leemos, Mateo 28 del 18 y 19, Jesucristo está hablando después de su resurrección, que la iglesia tenía que ir de nación en nación para ser discípulos de Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora veamos lo que Jesucristo enseñó con respecto a predicar el Evangelio. ¿A quiénes iba a ir dirigido el Evangelio? Lucas 4:18. Lucas 4:18. Es el plan de trabajo de Jesucristo en su ministerio terrenal y es el mismo plan de trabajo para la iglesia cristiana. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta fue la comisión encomendada de Dios el Padre a su Hijo Jesucristo en el planeta Tierra, y fue la comisión encomendada por Jesucristo a la iglesia cristiana. Así que la iglesia está predicando el Evangelio. A Jesucristo los pobres, dijo, a los enfermos. el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a los cautivos. Para predicarles ¿a quién? Sí, así dice. A los pobres. Dice, Dios, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios es Dios de justicia. Dios quiere que haya una buena distribución de todos los recursos que Dios puso en cada nación. No que pocos tengan mucho y que muchos tengan poco. Así que hay una justicia de Dios, y la justicia Dios la establece a través de dos tipos de autoridades: la autoridad de la iglesia y la autoridad de lo natural en un presidente de cada nación, en un primer ministro. Están aquí las autoridades para hacer justicia. Número 1, la autoridad espiritual, que es la iglesia. Mateo 16, del 18 al 19, Jesucristo está hablando de la autoridad que Jesucristo mismo le dio a la iglesia, de las llaves del reino de Dios. El reino de Dios es el poder de Jesucristo, es el reino de Jesucristo, es el reino de los cielos, no es el reino de lo humano. No es el gobierno terrenal, es el reino o gobierno de lo espiritual que viene del cielo. Es el poder de justicia que se establece aquí en la tierra, porque en la tierra, debido al pecado de Adán y Eva, las personas están llenas de codicia, de avaricia, y han cometido mucha injusticia por la corrupción de su carne, la concupiscencia de la carne que ha brotado en ellos, la codicia de tener, de acumular riquezas y estar afectando al prójimo. Por eso hay una brecha hoy en día entre ricos y pobres. Dios está observando todo ello. El planeta Tierra es de Dios, las naciones son de Dios, los recursos son de Dios, el oro, la plata, el petróleo, todo es de Dios, pero pocos se han hecho de mucho, han acumulado riquezas por la injusticia y muchos no tienen ni para comer. Por eso Dios establece dos tipos de autoridades: la autoridad espiritual y la autoridad de lo natural. O física. Número 1, la iglesia. Sí. Leamos entonces Mateo 16, 18, 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios encomendó a la iglesia esa autoridad algo está muy tremenda, importante. ¿no? Está tremenda Sí. esa autoridad, porque no hay límites. Así es, no hay límites en la oración Así de atar y desatar. Así es. Dios se estará moviendo en la oración de la iglesia aquí en la tierra. Por eso la iglesia si la tiene iglesia una ata, Dios ata. una Si la gran iglesia responsabilidad. desata, Dios desata. Una gran o sea responsabilidad que Dios responde tenemos, sí. a la palabra
del cristiano en oración. O sea que si nosotros dejamos que el pecado, que las cosas malas abunden, pues no estamos usando la autoridad, porque podemos atar esas cosas en el nombre de Jesucristo y echarlas fuera. Sí, la justicia de Dios es Jesucristo. Y también desatar lo contrario, ¿sí? Lo bueno, exacto. Y cada cristiano es la justicia de Dios. Así es. Por eso cada cristiano ora por la justicia aquí en la tierra. Y por las primeras personas por las que hay que orar son las autoridades terrenales, por el presidente de una nación, los gobernadores. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4. Todo cristiano debe estar orando por su autoridad en un municipio, en una ranchería, en un ejido, en un estado, en una nación. Estamos aquí para orar por las autoridades, porque si hay alguien a quien el diablo estará atacando de una manera especial, son las autoridades. Sí, para implantar su reino aquí en la tierra y su maldad. Porque entonces, las autoridades son cabeza. Así es. Cae la cabeza y el cuerpo sí, se y si es una desbarata. autoridad, por ejemplo, que esté en funciones y es Satanás el que lo está moviendo, ese pues va a tener malas decisiones que van a perjudicar y que va a estar en contra de la palabra de Dios. Una autoridad tiene que tomar decisiones y tiene que tener sabiduría para la toma de decisiones. La influencia de Dios y no de Satanás. Sí, porque estará luchando entre dos fuerzas espirituales en su mente, la autoridad, la fuerza espiritual que viene de Dios, pero hay otra fuerza espiritual que viene de Satanás, del diablo. Y entonces hay un conflicto en la mente de una autoridad, de un presidente. Tiene que tomar decisiones. La decisión de un presidente va a afectar a toda una nación. Si toma la decisión correcta, vendrá la bendición a la nación. Pero si toma la decisión equivocada, incorrecta o equivocada, afectará a toda la nación. Así que Dios puso a la iglesia para orar, para que las autoridades tomen las decisiones sabias y correctas en la tierra y todo le vaya bien a esa nación. Leamos 1 de Timoteo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo de muchas tinieblas espirituales, de mucha confusión con respecto a la palabra de Dios. El diablo está atacando a los jueces de una nación. Para torcer la ley atacando a los en contra de la palabra de una nación. Está atacando al mismo presidente de una nación para que la nación entre a la maldición. Y entonces el diablo esté en su obra destructiva. Y para que salgan leyes que estén en contra de la palabra de Dios. Y destruir. Por eso estamos viendo en algunas naciones leyes en contra de Dios, en contra de las Escrituras, en contra de lo que Dios estableció con respecto a la familia en la tierra. Así que por eso la iglesia tiene que orar y ayunar. Vamos a comenzar un nuevo mes y vamos a ayunar para que todas las tradiciones y costumbres que no tienen nada que ver con las Escrituras vengan a ser destruidas. A través de la oración y el ayuno se destruyen fortalezas de idolatría, de hechicería, de fiestas paganas, de influencia del enemigo, sobre todo a las autoridades. Así que
es el ayuno que Dios escogió: desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, liberar a los cautivos y sanar a todos los enfermos, romper todo yugo de las tinieblas. Por eso la iglesia es fundamental. Mientras esté la iglesia aquí en la tierra, hay esperanza de salvación, hay esperanza de sanidad, hay esperanza de prosperidad. Debe de frenar toda la obra del diablo. Es el que frena al diablo, frena la obra del diablo, porque Dios interviene cuando la iglesia ora. Y declara la palabra, por y ora conforme a la palabra, y ata y desata. Cuando venga el rapto, pues ya no. La iglesia ya no estará, y vendrá el tiempo. Pues ya va a tener libre la cancha para entrar. Toda la cancha la tendrá Satanás para actuar durante un periodo de 7 años que la Biblia le llama la gran tribulación. Pero mientras esté la iglesia, tenemos que orar por las autoridades para que nos vaya bien aquí en la tierra. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2, allí la Biblia habla de las autoridades que Dios ha colocado en cada ciudad, en cada nación. Dios le llama mis servidores, así como le llamó a Nabucodonosor su siervo. Cada presidente de cada nación es un siervo de Dios, le sirve a Dios. Muchas veces no conocen las mismas autoridades a quien le sirven, pero es Dios quien los ha puesto para traer justicia a una nación. Y esto es lo que dice el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados. Aquí habla que Dios pone esas autoridades. Sí. Ahora sigamos leyendo los dos otros versículos, porque allí habla para qué función están las autoridades. Y Dios allí le llama mis servidores. Están para servirle a Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por eso Dios estará estableciendo justicia en una nación a través de las autoridades. Pero las autoridades deben estar en una cobertura de oración para que Dios le dé sabiduría a esa autoridad. Podemos leer en Proverbios capítulo 8, versículos 15 al 16. Allí la Biblia habla que Dios da sabiduría a las autoridades para que puedan ellos pensar en el pensamiento de Dios, caminar en el temor de Dios y tomar decisiones correctas. Porque de lo contrario, una autoridad sin el temor a Dios se convertirá en un tirano, en una persona que estará agrediendo en lugar de solucionar el problema, estará imponiendo sus condiciones. Esto no es lo que Dios ha determinado para una autoridad, pero es la iglesia la que tiene que estar orando a favor de las autoridades. Sí, dice Proverbios 8, 15 y 16, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Pues está hablando de la sabiduría de Dios, que es Cristo. Así es. Sí. Solamente por medio de la yo soy la sabiduría de Dios, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Un presidente, un primer ministro podrá tomar las decisiones correctas y agradarán a Dios, y por eso Dios bendecirá esa autoridad y a toda la nación. Así que son
verdades que debemos conocer, hay muchas escrituras que podríamos analizar que tienen que ver con las autoridades, tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con la oración. El que sigue, el texto que sigue es importante, porque dice, está hablando la inteligencia y la sabiduría de Dios, que es Cristo. Pero dice, en el 17 revela algo muy importante, que las autoridades y cualquier persona en Cristo pues debe de hacer. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano o de madrugada me buscan. Esa es una clave especial para encontrar a Dios y su sabiduría. Y ser guiados, dirigidos y tomar decisiones importantes mediante esa búsqueda de Dios en oración desde muy temprano. Vamos a presentar una gráfica ilustrativa de cómo opera la autoridad de Dios. Dios está en los cielos y Él delega autoridad. Número 1, la autoridad espiritual. Número 2, la autoridad de lo natural. ¿Y a quienes hay que beneficiar en la tierra? A la población que está en necesidad. El Evangelio se le predica a los pobres porque hay mucha necesidad en ese sector, pero también las autoridades tienen que estar haciendo justicia a los pobres. Todo presidente que esté cumpliendo lo que Dios señala en la Biblia, la palabra de Dios, Dios va a respaldar ese gobierno y a esa nación. Y esto es lo que hemos estado viendo en México, pues sí, en los últimos años. Gracias a Dios, el presidente estamos viendo de México cómo dice primero los pobres, primero los pobres. Ese fue el lema. Aunque a mí mi lema sería primero Dios y luego los pobres. Sí, así que el que atiende a los pobres, Dios lo respalda. Nuestro México es una nación muy bendecida de Dios. A través de la voz de la Alianza Internacional, desde que comenzamos en el Ministerio de la Comunicación del Evangelio del Reino, cada inicio de mes se está convocando por medio de la radio, televisión y ahora internet al ayuno correspondiente al mes, de acuerdo a la revelación que da el Espíritu Santo. Y siempre hemos estado orando, primeramente por nuestra ciudad, Villahermosa, en segundo lugar por todo el estado de Tabasco, en tercer lugar por todos los estados, que son 7 de la región del sureste de México. Número 4 por la Ciudad de México, ciudad capital de la nación. Y después oramos por toda la nación. Y terminamos orando por las autoridades municipales, estatales y federales. Hemos estado orando fuertemente por México en los últimos años, porque cuando Dios nos llamó al trabajo ministerial, escuchábamos la voz de los profetas. Muchas profecías hablaban sobre México, que vendría un tiempo de luz a México, un tiempo de bendición a México, y creemos que ese tiempo ha llegado. Todas las informaciones periodísticas que estamos conociendo en cuanto a lo económico, en cuanto a lo energético, en cuanto a lo alimentario, estamos viendo cómo Dios ha ido respaldando esta nación. Y tenemos un presidente que camina en el temor de Dios. El lema del actual presidente ha sido, por el bien de México, primero los pobres. Esto es de Dios. El Salmo 109, versículo 31, allí la Biblia habla que es Dios mismo quien se pone a la diestra del pobre. Dios desciende por medio de una persona que Él ha llamado a ser su siervo. En este caso, por medio de un presidente, por medio de un primer ministro. Así fue el llamado de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios dijo, voy a descender a atender el clamor de mi pueblo Israel, porque estaba siendo afectado por Faraón. ¿Cómo descendió Dios? Por medio de la figura de Moisés.
Dios obra a través de un liderazgo humano aquí en la tierra. Dios obra a través de personas. En este caso, a través de un presidente. Entonces, tenemos que conocer todos estos principios. Leamos Salmo 109, versículo 31. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Aquí tenemos cómo Dios está poniéndose al lado del pobre para traer la justicia a través de un líder en la tierra. En México, ese líder es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acaba de cumplir 4 años en su gobierno, y vimos cómo hubo una gran manifestación para este cuarto informe. Para apoyar. Y hay una manta muy específica que a mí me llamó la atención, porque tuvimos la oportunidad de coincidir. Estábamos predicando ese fin de semana en la Ciudad de México y coincidimos al ver esta multitud que estaba apoyando al gobierno del presidente. Y esta es la manta. Porque tuve hambre y me hice de comer, dice, porque fui pobre. Puedes leer Mateo 25, del 35 al 40. Alguien escribió las escrituras, lo que Jesucristo enseñó en las bienaventuranzas que Él dio. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces, por eso en esta manta había una gratitud. Gracias, AMLO, tú sí honras la palabra de Dios. Proverbios 14:31, allí habla de honrar a Dios cuando se atiende al pobre. Así es. Y esto es lo que ha sucedido. Estamos hablando de hechos reales, estamos hablando de lo que estamos viendo en el mundo de lo natural, pero todo ello tiene una causa. La causa está en lo espiritual, en la oración que la iglesia en México ha estado haciendo por México. Y llegó el momento de México. Este es un tiempo maravilloso para nuestra nación y tenemos que seguir orando por México, por las autoridades, porque Dios se mueve a través de autoridades. Y la iglesia, mientras esté en la tierra, tiene que seguir orando intensamente. Puedes leer también Ezequiel 22:30. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que tiene misericordia del pobre honra a Dios. Así que hay un presidente que está honrando a Dios. Posiblemente él no esté enterado ni de lo que tiene que ver con las escrituras, aunque él lee las escrituras. Él sabe las escrituras, sí. Pero aquí estamos viendo cómo hay una aplicación práctica de lo que es la palabra de Dios. Así que por eso Dios honra a quienes honran a Dios. Aquí tenemos estas imágenes que son impactantes, como el presidente rodeado de mucha gente. Tenemos allí una fotografía que habla de esta marcha, y en Proverbios 14:28, esto está en la Biblia. O sea que allí estamos viendo cómo Dios está respaldando este gobierno. Proverbios 14:28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Si vemos a un presidente de una nación que no tiene simpatía, no tiene mucho pueblo, es un gobierno débil, es un líder débil. Pero cuando un líder está rodeado de multitud, Dios lo dice, está en la Biblia, está en las Escrituras. Esta es la fortaleza de un líder político. Por eso aquí estamos viendo las multitudes. Fue algo extraordinario. Todos querían tocarlo. Así que estas fotografías le dieron la vuelta al mundo.
Yo tomé esta fotografía del New York Times, un periódico internacional. Así que todo esto es lo que hemos estado viviendo. Vayamos a Ezequiel 22, primeramente 22, 29 y 30. Ezequiel 22. 22, 29 y 30. El pueblo de la tierra. El pueblo de la tierra en una nación cualquiera. Usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Esa es una nación bajo injusticia por la corrupción de algunos. Y por eso entonces hay injusticia. Y por eso Dios busca a alguien que ore y se ponga en su presencia. Está buscando a una persona que ore. El 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, cuando no encuentra quién, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Pero Dios no quiere hacer eso. Dios quiere primero levantar a alguien que ore. Exacto. Se libra de la ira de Dios. Por eso es importante orar a favor de la tierra, a favor de la nación, a favor de las autoridades. El Salmo 41 del 1 al 2 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Por eso estamos viendo cómo Dios está en protección y en defensa de todo lo que está sucediendo, sobre todo en este gobierno. Y tenemos que seguir orando por los gobiernos que vienen. Cada nación tiene su propio gobierno, sus periodos gubernamentales. Hay que orar por el siguiente gobierno. Por la tierra. Para que Dios realmente nos ponga alguien que continúe con la obra para los pobres. Damos gracias al Señor por nuestro amado México y seguiremos orando por México. Somos mexicanos para bendecir a México. Así es. Gracias por haber estado en esta enseñanza. Esperamos que las bendiciones estén con ustedes y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones, Dios les guarde.